Outline. ¿Los Beatles son 4 o 5? Hoy presentamos Los 5 de Memphis. ¿Saben contar? ¿Verdad que los cuartetos son 4? Pues ahora parece que los cuartetos son 5 y Elvis es más 4. Con un pequeño detalle. Hugo es 1 y hay que escucharlo. Claro, Hugo Ramírez. Hugo, muchas gracias por estar en Outline. Mi querido Jaime, una vez más, muchísimas gracias por la enorme oportunidad que me das de comunicarme contigo, de saludar a tu auditorio, deseándole una mañana próspera, llena de mucha salud para todos, igualmente para ti, mi estimado Jaime, y una vez más agradecido porque me tomes en cuenta. Oh, no, muchísimas gracias, Hugo, gracias por tus palabras, por tu tiempo. ¿Cómo es el inicio de Hugo y por qué el radio? ¿Cómo es tu historia? Mi querido Jaime, todo esto se remonta por herencia con mi querido abuelo Francisco Ramírez Ochoa, quien era, en paz descanse, un gran melómano, un coleccionista empedernido, maravilloso de los vinilos de 45 revoluciones por minuto. ¿Tu abuelo? Mi abuelo Francisco Ramírez Ochoa. Ajá. Él pues tenía el clásico radio, un radio maravilloso de bulbos, que es el recuerdo más vívido que tengo con él, el disfrutar de su oído maravilloso, y bueno, ya de ahí nos podemos y brincar a la parte de mi papá, que el señor Miguel Ángel Ramírez Avendaño, quien trabajó muchos años en la radio, muchísimos, en Radio 620, con el señor Silvestre Razo, a quien tuve la fortuna de conocer, a la familia Blanco de Radio 620. ¿Por qué se inició tu papá en radio? ¿Sabes la historia? ¿Cómo fue el inicio de tu papá? Sí, cómo no. Mi papá, él primero que nada, pues debido también a esa gran herencia con mi abuelo, pues le atrajo conocer el medio. Como la mayoría de nosotros, en el caso de tu servidor, también me sucedió algo muy similar. Él se acercó a Radio 620, fue su primera experiencia en radio, buscando la oportunidad de trabajo. ¿En qué año, Hugo? Estamos hablando de los 1960, 61, precisamente con el boom de la llegada, de los primeros discos que llegaron a México, de los Beatles. Uh-huh. El primer disco en 1962 me acuerdo, me platica mi papá, cuando él le tocó, como se dice comúnmente en el medio, estrenar el disco de Love Me Do en Radio 620. Ahí comienza su historia como hombre de radio de toda la vida, porque posteriormente él migraría a Grupo Radio Centro. Ahí estuvo como ingeniero de audio, porque antes eran ingenieros de audio. Un poquito antes tu papá, ¿y quiénes estaban en 620? Era muy importante 620, una gran escuela, ¿no? Radio 620 era una gran escuela, efectivamente. Ahí estamos hablando de locutores de la talla, pues en ese tiempo, ¿no? De Fernando Valderas, locutores que también posteriormente se integraron, como Manuel Guillén, como el mismo don Silvestre Razo, que también hizo cabina de radio. Bueno, realmente voces que identificamos quienes somos melómanos, o radioaficionados de la historia. En Radio 620, el mismo don Armando Rascón, que en paz descanse también, y quien tiene una historia impresionante, pues porque literal, así la historia lo confirma, lo registra, pues termina sus días frente al micrófono, transmitiendo, lamentablemente debido a un paro cardíaco, ¿no? A quien lo recordamos con mucho cariño, don Armando Rascón. A inicios de los 60, el 61, cuando se integra tu papá a 620, pues 620 es una de las estaciones más importantes de todo México y de la gran historia del radio. O sea, 620 es una escuela, una estación muy importante, al igual que Silvestre Razo y al igual que todos sus integrantes, ¿no? Por supuesto, es un pilar. No se puede hablar de la radio en México si no se pasa por el enorme capítulo que escribió don Silvestre Razo con Radio 620. Es la música que llegó para quedarse, y pues todavía existe a la fecha la radio, la estación adquirida ya por la familia Laris, con otros tintes, ya con otra visión, obviamente, de los hermanos Laris, quienes, pues para muchos no de muy de mi agrado, pero
se sigue manteniendo de alguna manera la esencia, tal vez se puede decir, si me permites el término, escondida, muy soft, muy light, de lo que realmente en su tiempo fue Radio 620. Hay que adaptarse al tiempo. Oye, ¿sabes algo del origen de la historia de los principios de 620, Hugo? Lo que son los orígenes como tal, no. El origen, sé que es una estación de radio, pues prácticamente es muy antigua. Bueno, yo de la época que registro es de los 50 para acá, estamos hablando de que incluso Radio 620, pues bueno, fue uno de las estaciones de radio que hicieron el detonante, que fueron un detonante muy importante para el rock and roll en México, hablando particularmente, si nos referimos a la historia del rock en español, con Pepe y sus Locos, el grupo que posteriormente se transformaría en los Locos del Ritmo, y ellos fueron los pioneros, vamos a decirlo, en dar a conocer música del rock and roll en México, las versiones que se hacían al español de las grandes clásicas que ya habían transcurrido años antes, en los 50, bueno, mediados de los 50, hablando de Elvis, por ejemplo, ¿no? Te quiero poner en pausa porque ya vas muy encarrilado, porque tu alma rock and rollera te está traicionando. Te quiero poner en pausa y me gustaría acabar el capítulo de tu papá y tu biografía compactada en el radio, antes de que lleguemos a la pregunta grande en este destello con Hugo Ramírez. Por favor, termina con tu papá, su historia, y empieza con la tuya, una biografía compactada de tu paseo por el radio, Hugo. Por favor. Con mucho gusto, mi querido Jaime. Mi papá brinca de Radio Centro, bueno, hace la mayor parte de su vida la hace en Grupo Radio Centro en la década de los 60, 70, posteriormente emigra a lo que es el Grupo Radiópolis, ahí duró muchísimos más años en la XCW, en la XEQ sobre todo, y ahí precisamente es el recuerdo infantil, el recuerdo de la niñez de tu servidor con mis hermanos, quienes nos dábamos el lujo, hoy en día sí lo puedo decir, el lujo de transitar, pasear y, si tú quieres llamarle, incluso jugar en los pasillos y los estudios azul y plata, verde y oro, en donde yo llegué a conocer a grandes figuras como el tío Gamboín, tan entrañable, locutores de la talla de don Pablo Salvatella, que era un tipazo, don Pablo Salvatella, no agraviando lo presente, mi querido Jaime, don Manuel de la Vega. Al señor Salvatella, quien tenía procesador de audio incluido, ¿verdad? Sí, claro. Él tenía un procesador incluido, natural. Sí. No, era increíble escucharlo. Oye, la modulación que tenía maravillosa. Sí, impactante el señor Salvatella. Pero ¿tú qué programas escuchabas, Hugo, de niño? Allí precisamente de niño, bueno, ya mi afición por el radio nace ahí precisamente de esas maravillosas aventuras que corríamos en los pasillos, en donde conocía Lucha Villa, conocía a don Ramiro Garza, que nos hacía la clásica pregunta, no que se me va a olvidar la pregunta que todos nos hacían, perdón, ¿quién es tu papá? ¿Ah, sí? Y entonces para identificar al niño, el niño, a ver, ¿quién es tu papá y dónde estás, Así es. Sí. Bueno, y también para Lola Beltrán también, amorosa, Lola Beltrán, muy amorosa con nosotros siempre. Bueno, y también para no quemarse, ¿no? La pregunta. Exactamente. Pues está muy peligroso, está muy peligroso. Sí, y perdón, más en Radiópolis, ¿no? Sí, así es. Ahí y todavía, pues obviamente, ahí en las calles de Ayuntamiento número 52, en donde se ubicaban los estudios, que ahora ya están en Tlalpan, pero en ese tiempo se encontraban en Ayuntamiento 52. Bueno, yo creo que ahí me puedo quedar con la parte de mi papá. En el caso de tu servidor, yo hice casi lo mismo que hizo mi padre. Salir, caminar y acercarme a una estación de radio que tenía mi atención, toda mi atención. Me refiero a como adolescente, era Radio Red en ese tiempo. Que ¿Te gustaba Radio Red? ¿En qué año? En San Jerónimo Lídice, en el año de 1984, mi querido Jaime. ¿Tú la escuchabas mucho, Radio Red? Yo escuchaba mucho Radio Red, escuchaba muchísimo, me atrapaban las radionovelas que transmitían El Ojo de Vidrio, ya no se diga, por ejemplo, La Tremenda Corte de los cubanísimos, quienes interpretaban La Tremenda Corte, y que en algún momento
El Tres Patines, exactamente. Ya no se diga El Ojo de Vidrio también, que era una novela tremenda. Y transmitían radionovelas que eran versiones cortas. Y que, ya, bueno, no era tiempo de alguna manera, ya no era tiempo de Calimán, ¿verdad? Calimán ya había pasado. Todavía transmitían Calimán. Todavía transmitían también, bueno, aparte de la serie esta de ¿cómo se llama? Del Tres Patines, uh-huh. el mismo equipo hacía otro tipo de radionovelas un poco más serias, uh-huh. y también llegaban a transmitir radionovelas de corte histórico. Por eso me atrapó muchísimo esa estación de radio. Yo me acerqué con la idea de incursionar como operador de audio. Me acuerdo mucho que la persona que me recibió, la señora Katy Loretta, uh-huh. que me dijo, y tú, ella hablaba un Spanglish, me acuerdo uh-huh. muchísimo, ¿tú quieres ser operador de audio? Le dije, sí, quiero ser operador de cabina, operador de radio, como quieras tú llamar. Y curiosamente en ese instante, sí. pues se daba la oportunidad o se daba la ocasión de que no tenían un operador. Hacía falta un operador en Radio Red. Bueno, pues así fue como me dieron la oportunidad de empezar a hacer prácticas, mi estimado Jaime. Oye, pero tú, Radio Red, o sea, tú eres un fan de Radio Red. Más soy un fan, sí. Ajá, en ese tiempo, sí. O sea, era muy importante porque ibas al lugar que querías trabajar, ¿no? Así es, efectivamente, sí es. Incluso te puedo contar una anécdota que cuando ya había pasado yo el tiempo de prácticas, con la señora Soledad Miranda, que era operadora de una estación que se llamaba, que ahora es la 91.3 Alfa, en ese tiempo se llamaba Radio VIP Internacional, uh-huh. transmitía música instrumental, Percy Fate, Mantovani, era una estación que pero era en inglés, transmitían en inglés, supongo. Exactamente, transmitía en inglés. De hecho, a nosotros nos capacitaron, tomamos un curso de inglés porque recibíamos la señal de la BBC, uh-huh. de Radio ABC, de la CBS, CBS sí. News. Uh-huh. Recibíamos la señal y la retransmitíamos en inglés completamente, uh-huh. por eso era Radio VIP Internacional, y como operadores, pues, de México. Bueno, el asunto era que... Oye, ingeniero bilingüe, ¿eh? Muy bien. Ingeniero bilingüe para ese tiempo. Muy bien. ¿Y después qué pasó? ¿Cuántos tiempo estuviste ahí? Estuve ahí por un escaso año, básicamente porque posteriormente entre compañeros de radio me enteré de una plaza en Grupo Radio Fórmula. Transito de ahí, le doy las gracias. Tuve oportunidad de ir haciendo el apunte, por ejemplo, de trabajar con gente como Manuel Ñique, como José Gutiérrez Vivo, que era demasiado especial para los operadores de audio que tenía en el programa Monitor. Tuve oportunidad de trabajar con Mario Iván Martínez, el papá. Tuve oportunidad de trabajar con ellos, con toda la gente que hoy recuerdo con mucho cariño del Grupo Radio Red, de Radio Red, y que posteriormente pues le di las gracias, me fui a Radio Fórmula. Había una oportunidad un poco más accesible o de mejores posibilidades económicas para ingresar a una estación de radio que se llamaba Radio Cañón, que en ese tiempo buscaba ser la competencia de Radio Variedades, que pues bueno, sí, era conducida, era dirigida por Marcos Olivares. Ah, con Marcos Olivares. ¿Pero qué año estamos hablando? Estamos hablando del año de 1985. Sí. Oye, ¿qué onda? El temible 85. El temible 85, porque efectivamente, tú lo has dicho, el temible 85, en ese año, recién tenía poco de haber ingresado, sufro la caída de un maravilloso sexto piso, con todos los compañeros que nos encontrábamos trabajando en el sexto piso del edificio de Río de la Loza 300. ¿Tú estabas en cabina? Yo estaba en cabina y precisamente me tocó ser el operador que estaba haciendo la transmisión con Bolívar Domínguez, con Sergio Roth, quien había hecho equipo con Bolívar Domínguez años antes en el programa Batas, Pijamas y Pantuflas. Oye, en ese momento entonces tú estabas al aire, tú eres el ingeniero de Batas con Sergio Roth en ese día. Yo estaba al aire exactamente con ellos. Oye, yo no sabía eso, Hugo. Está fuerte la experiencia, ¿no? Sí, así es. Muy fuerte. Se estaba escuchando al aire la canción We Are the World, que se estaba estrenando precisamente.
Y estaba también el Conde Calderón, que en paz descanse, y Gustavo Millán, su hijo. Sí. Los tres estaban al aire. El equipo de producción estaba integrado por Alfonso Chang, por Sí. mi querido Raúl Mondragón, quienes Raúl. eran los productores del programa, que en paz descanse también. Oye, ¿y no Hace estaba algunos Max? años. Max no estaba. Max también, Max Benítez Max también Benítez, estaba sí. de productor, sí, Ajá. por supuesto, y en ese momento yo me encontraba como operador. Yo siempre he dicho, mi querido Jaime, que yo llegué tarde ese día, de hecho llegué tarde a mi trabajo, porque me quedé dormido. Llegué tarde a mi trabajo, pero llegué a tiempo a mi destino. Me tocaba llegar ese día exactamente al 10 para las 7 de la mañana, antes de que ocurriera el terremoto, que fue a las 7:19, 7:20. Lamentablemente o afortunadamente el edificio no se desplomó, Sí. se abrió como si fuera una especie de resbaladilla y todo el personal que nos encontrábamos en ese momento pues fuimos a dar al estacionamiento. Ahí estaba también Pedro Ferriz de Con, mi querido Pedro Ferriz, sí. Sí, ahí estaba, yo estaba junto a él, bueno, literal, lo estaba viendo, una escena terrible, mi estimado Jaime. Hoy la veo en retrospectiva. No, es habiendo, una pesadilla. Yo no sabía eso, que tú estabas ahí, Hugo. O a lo mejor lo ¿Sí? dije, pero no me lo quise grabar. Sí, hay cosas que ahí me uno no tocó quiere estar. acordarse, ¿no? Ni recordar, ni grabarlas, ni nada. Muy fuerte experiencia, muy fuerte. ¿Cómo quedaste? ¿Quedaste muy dañado Bueno, físicamente o bien? Sufrí, fíjate que a mí me sucedió que al momento de estar cayendo, yo no abrí los ojos, mi querido Jaime, lo digo abiertamente, no nunca abrí los ojos, simplemente me refugié por debajo de la consola de transmisión, puse mis manos en el piso y dije, Señor, hágase tu voluntad. De la nada dejó de escucharse todo el pánico que teníamos ahí en ese instante arriba, para escucharse como si fuera un camión de volteo, mi estimado Jaime. Sí. Un camión de volteo así en la calle lleno de grava, así se escuchó, y un estruendo. Inmediatamente yo sentí que estaba cayendo, que estaba Sí. volando, que estaba yo en vilo. Sin embargo, afortunadamente yo me detuve, mi pierna izquierda quedó entre dos paredes a una altura aproximadamente de 5 metros antes de llegar al suelo. Y yo no llegué hasta el suelo, hasta el fondo del estacionamiento. Quedé colgando de esa pared, que hoy a la fecha ahí está esa pared, y a la cual cada vez que tengo oportunidad de pasar por esa calle digo gracias, pared, porque esa pared fue la que me detuvo de llegar hasta el suelo. Oye, Quedé colgando de la pierna izquierda. Cuando abriste los ojos, ¿qué viste? Estaba de cabeza, mi estimado Jaime, completamente Colgando. de cabeza, colgando de la pierna izquierda, que sufrió fractura expuesta de fémur. Bueno, se rompió la pierna completamente, pero quedé colgando ahí en medio de esas dos paredes. ¿Y Yo qué veía viste? todo el cuadro, de todos mis compañeros abajo, lamentos, gente en la calle. Yo veía cómo se detenían ahí en la reja que da al estacionamiento, pues las personas que de alguna manera trataban de hacer algo, de ayudarnos, de sacarnos. Yo puedo decirte que compañeros de la misma estación, del mismo Radio Cañón, compañeros que me hicieron favor de bajar con unas cortinas, me amarraron de los hombros y me bajaron. Sí, muy fuerte. 19 de septiembre de 1985. Tu siguiente Así es. paso en la gran historia del radio, qué bueno que estamos platicando, Hugo. Sí, fíjate Qué que bueno que lo estamos es platicando. catártico y te lo agradezco mucho, sí, mi querido Jaime. Tu siguiente yo paso, duré tu todavía, siguiente sí, escala, ¿dónde fue? Todavía duré 2 años más ahí en Grupo Radio Fórmula, en el 86, 87, tengo el deseo de emigrar a hacer otras cosas, y en el 87 yo salgo de ahí de Grupo Radio Fórmula para integrarme a Grupo Radio Centro. Llego a Grupo Radio Centro en 1988 como operador de cabina. Tuve la fortuna de trabajar con gente como Ramiro Aguilera, quien ahí en la LZ, bueno, lo que era la que ahora o que después fue la consentida, con música de pegue. ¿A poco Ramiro Aguilera estaba, el papá? El papá estaba como locutor allí, exactamente. O sea, regresó el señor Aguilera a la LZ. Regresó, exactamente, sí, así es. Yo no tenía registrado eso. No lo tenía. Es tocó, que yo iba saliendo, a lo mejor, de variedades y ustedes iban entrando. ¿Y qué, estuviste en la LZ?
En la LZ me tocó estar como, el término que nos ocupaban como operadores éramos descanseros. Cuando llegué a Radio Centro tuve la fortuna de trabajar también. Yo buscaba, fíjate, ya en ese tiempo ya no estabas, porque yo era tu fan, admito en este momento decírtelo, de las grandes noches de Radio Variedades, ni se diga, o sea, cuando en la época del equipo, para mí era un Dream Team, el equipo de Variedades, hablar de un Jaime Kurt, perdón, porque el cebollazo puede verse muy obligado, pero no, la verdad es que sí, súper fan de Radio Variedades, con Miguel Ángelo Castelo, que tú lo presentas, bueno, ya no se diga Constanzo Campini, de las voces que yo recuerdo entrañablemente como radio escucha de Radio Variedades en mi época de estudiante, cuando yo decía, le cambiaba y tomaba de la radio, del dial de la radio, tomaba los programas que más me agradaban, ya los tenía yo identificados, cuando sabía de antemano que iba a empezar las grandes noches, cuando iba a entrar Miguel Ángel Castillo, me brincaba a La Pantera, ya sabes, también de repente a Radio Éxitos, me brincaba como buen radio escucha, Radio Capital con César Alejandre, ¿no? ¿Te acuerdas aquel hombre que, jóvenes cuaternarios de cara a cara de Radio Capital? Sí, bueno, sí, pues sí, yo escuchaba Estudiantes 1260, es mi radio de adolescente, el radio que yo escuchaba. Oye, ¿Estudiantes 1260 ¿no? o 1440? No, 1260, era 1260, así es, Radio Capital. Ah, el programa de Estudiantes 1260, sí. Así es, sí, ese programa era fantástico, empezaba a las 5 de la tarde y hacía una recapitulación de la década de los 60, en inglés, básicamente. ¿Y tu siguiente escala, después de la LZ? Mi siguiente escala después de Radio Centro, después de haber tenido la oportunidad de ser descansero de Radio Joya, que en ese tiempo era Radio Joya con don Ponchito Meijeira, me tocó trabajar también en Radio Centro AM, me tocó trabajar en Variedades también, muy poco tiempo, así ocasional, un turno, 2 me llegó a tocar. Bueno, posterior a eso de Grupo Radio Centro se le presenta la oportunidad de emigrar a regresar a Radio Fórmula como productor de un programa que se llama Un día en la vida del rock, un día en la vida del mundo, con Jorge Alberto Aguilera. En ese tiempo la estación se llamaba Cosmos 103. Ahí también llegamos a hacer colaboraciones. Yo recuerdo mucho un audio que tengo de un especial de Elvis que tú nos hiciste gran favor de participar en Cosmos 103. Sí, me acuerdo. Oye, pero ¿cómo fue entonces el conecte? Entonces Jorge Alberto Aguilera va de director de arte a Cosmos 103. Sí, y ahí te habla. Él era director artístico. No, igual que como cuando llegué a Corporación Mexicana de Radio, así llegué yo con Jorge, llegué ahí al piso 19 de la Torre Latinoamericana, porque ahí hay otra parte que también debo reconocer, en el caso de tu servidor, que yo necesitaba curarme de lo que me había acontecido en el 85, de las alturas, de haber caído de ese sexto piso, y yo decía, me dijo una ocasión un psicólogo, tienes que enfrentar ese pánico, esa parte que tienes en tu vida, y pues yo escuchaba a Cosmos 103, escuchaba a Jorge, me di a la tarea de ir al piso 19, buscar una audiencia con él, se dio la oportunidad, de platiqué de el proyecto de rock and roll, que en ese tiempo tenía el capitalizado Radio Universal con un programa que se llamaba Pioneros del Rock and Roll. Que sin embargo yo años antes, mientras estuve en Radio Centro, yo me acerqué a hablar con el señor Adolfo Fernández para poder apoyar con el programa de Pioneros, pero pues me dio una negativa, dado que pues bueno, en ese tiempo había personalidades de la talla de un Hervé Pompeyo, ni cómo competir con él. Entonces, ¿pero tu propuesta qué era? Conducir un programa y producirlo acerca del rock. ¿Esa era tu propuesta? Así es, esa era mi propuesta y estaba Hervé Pompeyo, yo me acuerdo de esa época. No, era genial, ¿sí? era genial Hervé Pompeyo. Sí, un monstruo, un conocimiento enorme del rock and roll. Digo, no, ni cómo hacerle pues para competir con sobre todo de Elvis, ¿no? De Elvis, era un super fan de Elvis Presley, Hervé. Sí, no. Hervé lo sabía todo, ¿verdad? Sí. Era impresionante. Era una enciclopedia, pero olvídalo, ni cómo hacer, ni cómo competir con él. La oficina de Cosmos 103 estaba en el piso 19, pero la cabina estaba un poco más alta, ¿no?
Ah, sí, por supuesto, estaba en el piso 38, así es. Porque déjame decirte que me tocaron dos temblores allá arriba, en el piso 38, cuando estábamos haciendo producción para Cosmos 103. Acostumbraba yo llegar a las 7, 8 de la mañana, el programa empezaba hasta las 11, 12 del día, arrancábamos con el programa Un Día en la Vida del Rock, para precisamente hacer competencia al programa de Pioneros del Rock and Roll, que bueno, competencia no, porque Pioneros empezaba a las 2 de la tarde, nosotros arrancábamos con el rock and roll a las 12 del día, y el programa pues a grandes rasgos versaba sobre relacionar qué era lo que sucedía un día como hoy, y rematábamos con grandes clásicos del rock and roll. No, estuvo fuerte la experiencia, ¿no? Sí, fue muy maravillosa, bueno, tener la oportunidad de trabajar con Jorge. No, yo digo lo del temblor, de estar allá arriba, piso 38, 19, y con tu experiencia grave del 85, ¿sí te llegaste a curar en el 90? Sí, por supuesto. Mira, nunca se me va a olvidar la ocasión en la que hubo un temblor fuerte, pues digo, fuerte entre comillas, porque pues lo que yo no sabía era que la torre latinoamericana tiene 50 centímetros de oscilación por lado en el piso 19 y tiene 1,5 metros de oscilación por lado en el piso 38. 1,5 metros. 1,5 metros, la torre se mueve 1,5 metros a la izquierda y se mueve 3 metros a la derecha. No. En el temblor, un temblor que vivimos de 7 grados, me parece, en ese mismo año, se rompió había un acuario, mi estimado Jaime, en el piso 37, sí, 37, sí, había un acuario, se rompió, y lo que más risa nos dio, bueno, ya después de que había pasado el temblor, estar tratando de salir de ahí del piso 38, brincando pirañas. Oye, estábamos brincando pirañas ahí. Entre temblores y pirañas. Sí, era fuerte trabajar en Cosmo, era fuerte la experiencia en todos sentidos. Sí. Oye, ¿en qué año y qué mes llegaste a Cosmo? Yo llegué en el año de 1989 y estuve hasta 1992 ahí. Del 89 al 92. Oye, pero ese programa tú lo producías y salías al aire como conductor, ¿o únicamente lo producías? Nada más lo producía, mi estimado Jaime, nada más. En ese tiempo era escribir el programa, era hacer la programación del programa, todo no salías al aire. ¿Y cuándo ya saliste al aire como conductor, Hugo? No, en Radio Fórmula, ahí en ese programa nunca salí al aire, nunca. No, pero ¿cuándo fue que ya tomaste el micrófono por asalto y dijiste, no, yo quiero hablar de música y yo quiero hablar de rock? Eso fue hasta 1994, 95, mi estimado Jaime. Y fue en una estación de radio que estaba dirigida en ese tiempo por el hermano de Jorge Alberto Aguilera, Ramiro Aguilera Ortega, que en paz descanse también, apenas hace un año estamos recordándolo. Él en ese tiempo era director de arte, era el director artístico, programador de la cadena de Corporación Mexicana de Radio. Sí. Primero llego con él como... A ver, un momentiño. ¿Qué es Corporación Mexicana de Radio? Para los que están enfrente. Corporación Mexicana de Radio es una empresa dedicada a la representación comercial de estaciones de radio en el interior del país. En ese tiempo contaban con plazas como el Bajío, que era Celaya, Querétaro, tenía estaciones de radio en Puebla, una estación de radio en Toluca, tenía 2 estaciones de radio en Toluca. Hacían la representación comercial y a la vez le ofrecían el servicio a los concesionarios de radio, porque no eran concesiones de corporación en algunos casos. En algunos casos eran solo afiliadas, pero las que verdaderamente le pertenecían a corporación como concesionarios, a don Oscar Bernal Servín, pues eran las que acabo de mencionar, esas sí le pertenecían. Entonces, hacía la representación comercial, pero además les ofrecían todo lo que significa o lo que implica la programación musical. Era, pues bueno, yo hoy a la fecha hago un poquito el ejercicio de que pues era una época en la que pues, no teníamos internet, muchos procesos
que hoy en día podrían causarnos no sorpresas, sino decir, ¿a poco todo eso se hacía? Sí, efectivamente, se tenía que ir a las plazas, no se podían escuchar a control remoto como hoy sucede por internet. Teníamos que ir a visitar las plazas para escuchar que la radio estuviera funcionando al 100%. Se tenía que viajar mucho, se hacía la programación en la Ciudad de México de acuerdo a las experiencias que se requerían en cada una de las plazas y se iban adaptando a las circunstancias de cada uno de los de las ciudades en donde se hacía la programación. Entonces ahí debutaste, ¿te acuerdas de tu fecha de debut en el micrófono? Sí, cómo no, fue un 23 de marzo de 1994 en Radio Lobo, Pachuca. En Radio Ahí Lobo. fue mi primera. Oye, muchas felicidades. Y supongo que quien te dio la alternativa fue Ramiro Gerardo. Así es, sí, así es. Oye, qué buen destello este. Así que él te dio la alternativa. Sí. Y aprovechando, una inserción, por favor, Hugo. Aprovechando que tú estuviste muy cerca profesionalmente, familiarmente, de Ramiro Gerardo Aguilera, y ambos lo conocimos muy bien, y ya no es posible platicar con él. Platícame, por favor, en forma compacta, ¿qué es admirable de Ramiro Gerardo Aguilera? Platícame sus puntos buenos, por qué es importante en la historia del radio, por qué es importante mencionarlo en una forma compacta. Dime sus cualidades principales. Ramiro, para mí, en forma muy concreta, muy pragmática, hereda una gran... tuvo una gran herencia, la de su padre, don Ramiro Aguilera, pero más allá de esa herencia que yo siempre le reconocí en la hechura de su papá, don Ramiro Aguilera, que también fue programador de estaciones de radio legendarias como La Invasora de Monterrey. Bueno, para mí Ramiro Gerardo Aguilera Ortega tenía una gran cualidad. Era un hombre pulcro, hasta decir, en todos los sentidos de la palabra. Era un hombre muy disciplinado, muy comprometido con la audiencia. Siempre para mí su más grande aportación a la radio era el respeto por la audiencia, hablando en concreto por los contenidos que se iban a entregar a la gente que amablemente nos hace el gran favor de escuchar. Las grandes aportaciones que para mí en lo personal brillan y van a brillar siempre en la historia de la radio con Ramiro Gerardo Aguilera Ortega es esa entrega, ese compromiso y el respeto por la audiencia. Él, al final del tiempo, el gran legado para tu servidor con Ramiro Gerardo Aguilera Ortega siempre fue esa gran calidad para entregar un magnífico producto a las audiencias. Tenía un sentido del humor maravilloso, sarcástico, pero un sarcástico, ese sarcasmo muy característico mexicano. Yo le aprendí muchísimo, teniendo la fortuna de trabajar con toda la familia Aguilera. Tuve la fortuna de trabajar con su papá, tuve la fortuna de trabajar con su hermano, y obviamente trabajar con él fue un gran aprendizaje. A la fecha, hoy incluso para cuando yo sigo haciendo o intento hacer radio en línea, con Ramiro esa experiencia laboral, fue magnífica. Hay mucho aprendizaje, hay mucha enseñanza, ya no se diga en lo personal, un amigo entrañable, franco, sarcástico, pero lo digo de verdad con mucho cariño. El recuerdo maravilloso con él siempre, con una gran amistad, siempre incondicional, siempre era muy franco, muy derecho, y pues ya no se diga, aprovechando, recordar también siempre los momentos que tuve oportunidad de compartir con él, con su familia, con doña Mena, a quien le mando un fuerte abrazo, a mi querido Pepe, a quien también igual abrazo fraternalmente, y al mismo Jorge, con quien tuve oportunidad de trabajar. Sí, excelente locutor, ejecutivo de radio, de comunicación, buen amigo, Ramiro Gerardo Aguilera. Hugo, aprovechando que estás enfrente del micrófono, sé que te fascina el rock and roll, no el rock, sino el rock and roll. Sí. Y sabemos, como lo hemos referido en los destellos, que las causas detonantes de la etapa 2 del radio son la aparición del disco 45 Irrompible,